Hola, continuamos con los temas de la clase de matemáticas financieras. Estamos siempre con el tema de sustitución de obligaciones financieras o vencimiento común, ¿verdad? Ya vimos pago único en una fecha anterior, ya vimos pago único en una fecha posterior y el que continúa es pago único en una fecha intermedia, ¿verdad? Entonces ya entendimos cuándo es que es un pago antes de las fechas de vencimiento, ya vimos cuándo es un pago después de las fechas de vencimiento y ahora cuando el pago está en una fecha en medio, ¿verdad? Entonces quedan unas obligaciones antes y quedan unas obligaciones después, ¿verdad? Entonces aquí ya se nos mezcla. Ya aquí ya no tenemos una fórmula específica porque ya depende, ya la vimos las dos que se utilizan, ¿verdad? Y lo único es ya ahora aplicarlas, ¿verdad? ¿Dónde voy a aplicar valor actual y dónde voy a aplicar monto? Entonces tenemos el ejemplo, ¿verdad? Es el mismo prácticamente, o lo único que le agregué otra obligación, ¿verdad? 4 de 4, le agregué otro documento con 10.500 lempiras al 5 de diciembre del mismo año. Y conviene con su acreedor cubrirles un solo pago por el cual pretende hacerlo el 10 de agosto, ¿verdad? Le cambiamos la fecha del pago único, ¿verdad? Entonces note que hay una del 25 de mayo, otra del 17 de julio y en agosto es el pago, ¿verdad? Y luego hay otra del 12 de septiembre y hay otra del 5 de diciembre. Entonces 10 de agosto queda en el medio. Por eso se llama una fecha intermedia, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer pues es ir llenando el cuadrito. Igual que en los casos anteriores, también estos se resuelven de las dos maneras, ¿verdad? Una con el cuadro y la otra con la línea de tiempo y la ecuación de valor, ¿verdad? Entonces vamos a ir llenando el cuadrito, ¿verdad? En este caso la fecha del pago único es el 10 de agosto, ¿verdad? Esa es la fecha del pago único, 10 de agosto. El valor nominal del documento para el primero es de 12.700, ¿verdad? Para el otro es de 8.500, para el otro es de 9.650 y para el último es de 10.500, ¿verdad? Esos son los valores nominales del documento. Ahora vamos a colocar las fechas de vencimiento de cada uno de los documentos. Para el primero es del 25 de mayo y como les digo omitimos el año porque es el mismo, ¿verdad? 17 de julio es para el siguiente, 12 de septiembre para el tercero y 5 de diciembre para el cuarto, ¿verdad? Esas son las fechas de vencimiento. Entonces ahora vamos a ver cuántos días hay entre el vencimiento y el pago único, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la primera de las fechas. Entonces la primera iría del 25 de mayo al 10 de agosto, ¿verdad? 25 de mayo al 10 de agosto, ¿verdad? Entonces comenzamos, ¿verdad? Mayo tiene 31 días. 31 menos 25 nos quedarían 6 días. Mayo, junio tiene 30. Julio tiene 31. Y de agosto que son 10 días, ¿verdad? Sumamos eso. Con la ayuda de la calculadora nos quedaría 6 más 30 más 31 más 10. Nos quedarían 77 días para la primera obligación, ¿verdad? Vamos con la siguiente que sería del 17 de julio al 10 de agosto. 17 de julio al 10 de agosto, ¿verdad? Entonces, Julio tiene 31 días, menos 17 nos quedarían 14 días de julio. Y de agosto, que son 10, ¿verdad? Entonces sumamos ahí
y nos quedan 24 días para la segunda obligación. Vamos con la tercera obligación, ¿verdad? Que sería, estas ya serían del 10 de agosto al 12 de septiembre, ¿verdad? 12 de septiembre. Entonces 10 de agosto, ¿verdad? Entonces agosto tiene 31 días, menos 10 nos quedarían 21 días de agosto, ¿verdad? Y de septiembre, que son 12 días, ¿verdad? Sumamos ahí y nos da 33 días para esta obligación, ¿verdad? La otra iría del 10 de agosto, al 5 de diciembre, ¿verdad? Entonces agosto tiene 31 días, menos 10 serían 21 días, ¿verdad? Agosto. Septiembre tiene 30 días, octubre tiene 31 días, noviembre tiene 30 y de diciembre, que son 5 en este caso, ¿verdad? Entonces sumamos ahí 21 más 30 más 31 más 30 más 5. Nos quedarían 117 días, ¿verdad? Y la tasa, que es de un 15%, ¿verdad? Y entonces tenemos que, la tasa de descuento, ¿verdad? Que tenemos que pasarla a tanto por 1, dividirla entre 100 ya para poder aplicarla a la fórmula, ¿verdad? Y nos quedaría de 0.15 la tasa. Entonces ya tenemos los días y tenemos la tasa sacada. Ahora vamos a colocar esos días en el cuadrito. Entonces ahí tenemos el cuadrito. Entonces para la primera nos quedaron 77 días, para la siguiente nos quedaron 24 días, para la tercera nos quedaron 33 días y para la última nos quedaron 117 días, ¿verdad? Así nos quedaron. Ahora vamos a encontrar monto o valor actual dependiendo de dónde está la fecha, ¿verdad? Para encontrar monto o valor actual, ¿verdad? Entonces vamos a continuar ya aplicando las formulitas. Entonces, en la primera obligación, que va, por ejemplo, del 25 de mayo al 10 de agosto, esa es una fecha posterior, ¿verdad? Lo vamos a pagar después de que el documento se venció. Entonces vamos a aplicar la fórmula del monto para la primera, ¿verdad? Y la fórmula del monto, ¿verdad? Es de S es igual a C 1 menos T por D, ¿verdad? Esa es la fórmula del monto. Entonces, en las primeras dos obligaciones, porque la siguiente también, ¿verdad? Se vence el 17 de julio y lo van a pagar hasta el 10 de agosto, ¿verdad? Entonces, en las dos primeras vamos a calcular la formulita del monto con descuento. Entonces, aplicamos para la primera, ¿verdad? Nos quedaría 12.700, que es el primer valor, ¿verdad? 1 menos el tiempo, que serían 77 días, entre 360 por la tasa, que es 0.15, ¿verdad? Entonces aquí ya nosotros ya sabemos cómo se resuelve, ¿verdad? Y si no, pues vea el otro videíto, ¿verdad? De una fecha posterior para que refresque la memoria. Igual lo vamos a hacer aquí en la calculadora, ¿verdad? Primero hacemos lo que está dentro del paréntesis, 77 entre 360, hacemos la división, ¿verdad? Nos queda esa cantidad, luego lo multiplicamos por 0.15, ¿verdad? Que es la tasa, le damos igual, luego restamos 1 menos eso que tenemos ahí, 1 menos esto que tenemos acá, lo copiamos, ¿verdad? Y nos queda esa cantidad. Y ahora dividimos 12.700 entre esto, entre esa cantidad que está ahí, ¿verdad? Y nos da 13.120.96, ¿verdad?
Ese sería el monto. 13.120.96 para la primera, ¿verdad? Vamos con la otra, que también se calcula monto, ¿verdad? Entonces son 8.500, 1 menos, aquí los días son 24 entre 360 por punto 15, ¿verdad? Entonces vamos a resolver ahí. Entonces resolvemos con ayuda de la calculadora, ¿verdad? Primero dividimos el tiempo, 24 entre 360 por punto 15, ¿verdad? 1 menos eso nos da punto 99 y luego dividimos 8.500 entre eso que nos dio y nos da 8.585.86, ¿verdad? 8.585.86, ¿verdad? Para la segunda. Ahora vamos con la tercera, que aquí se aplica la fórmula del valor presente, porque vence el 12 de septiembre y se van a pagar el 10 de agosto, es decir, que se van a pagar antes, ¿verdad? Y la formulita del, del valor presente, ¿verdad? Es C es igual a S, 1 menos T por D, ¿verdad? Entonces esa es la formulita y esa es la que vamos a aplicar para las otras dos obligaciones, ¿verdad? Que se pagan en una fecha anterior, ¿verdad? Entonces nos quedaría C es igual 9.650, que es la tercera, 1 menos, los días nos quedaron aquí 33 entre 360 por punto 15, ¿verdad? Entonces lo hacemos con ayuda de la calculadora de un solo, ¿verdad? Y nos quedaría 33 entre 360, nos da eso, por punto 15, ¿verdad? Luego 1 menos eso que tenemos ahí. Y luego lo multiplicamos por 9.650 y nos da 9.517.31, ¿verdad? Entonces la otra también le aplicamos valor presente y son 10.500, ¿verdad? 1 menos, los días aquí nos quedaron 117 entre 360 por punto 15, ¿verdad? Entonces igual operamos ahí, sacamos el tiempo, 117 entre 360 por 0.15, nos da eso, luego 1 menos eso que nos dio, y luego eso lo multiplicamos por el monto, y nos da 9.988.13, ¿verdad? Aquí lo vamos a aproximar a 3, ya que es un 5 el que tenemos a la par, ¿verdad? Entonces ahora solo nos queda colocar esas cantidades en el cuadrito. Entonces colocamos las cantidades en el cuadrito, ¿verdad? Para el primero nos dio 13.120.96, ¿verdad? Para la siguiente nos dio 8.585.86. Para la tercera nos dio 9.517.31. Y para la última nos dio 9.988.13. Entonces ahora sumamos, ¿verdad? Lo que tenemos ahí. 13.120.96 más 8.585.86 más 9.517.31 más 9.988.13 y nos da 41.212.26, ¿verdad? Y ese sería el pago único a cancelar en una fecha intermedia. Ahora vamos a continuar con la otra forma, que es mediante la línea de tiempo y la ecuación de valor. Bien, entonces ya tenemos la línea de tiempo, ¿verdad? Vamos a colocar las fechas cronológicamente, ¿verdad? No es que las vamos a colocar así tal y cual nos aparecen en el ejercicio, ¿verdad? Sino que de manera cronológica. Entonces empezamos con la más antigua, que en este caso es el 25
de mayo, ¿verdad? 25 de mayo, que la deuda es de 12.700, ¿verdad? Luego está la otra fecha que es el 17 de julio, que la deuda es de 8.500, ¿verdad? Y luego está la fecha del 12 de septiembre, que la deuda es de 9.650. Y por último tenemos la del 5 de diciembre, que la deuda es de 10.500, ¿verdad? Y está la fecha del pago, que es el 10 de agosto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a colocar esta fecha? Bueno, pues esta fecha está entre julio y septiembre, entonces aquí la vamos a colocar, ¿verdad? 10 de agosto, miren. 10 de agosto. Ahí vamos a colocar la fecha del pago único, ¿verdad? No la podemos colocar aquí después de diciembre o no, ¿verdad? Tenemos que colocarla de manera cronológica. Entonces ahora, como recuerda, ¿verdad? Todas las obligaciones van a coincidir hasta la fecha del pago único. Entonces todas van a ir hacia este pago, miren. Esta y esta. Mire, todas van hacia la fecha del pago único. Entonces usted nota que hay unas para allá y otras para acá, ¿verdad? Entonces, a estas dos, mire, como es una fecha posterior, les calculamos monto, recuerda. Y a estas, como es una fecha anterior, les colocamos valor actual, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos queda de esta manera, ¿verdad? Ya al momento de aplicar las formulitas. Entonces, ahora vamos a elaborar la ecuación de valor, ¿verdad? De cada una. Le vamos a colocar los días, ¿verdad? Que ya los calculamos en el caso anterior del cuadrito, ¿verdad? Que para la primera del 25 de mayo nos quedaron 77 días, ¿verdad? Para la siguiente nos quedaron 24 días, ¿verdad? Para los 9.650 nos quedaron 33 días. Y para la última nos quedaron 117 días, ¿verdad? Así nos quedaron. Entonces ahora vamos a elaborar la ecuación de valor, ¿verdad? Donde igualamos los pagos con las obligaciones, ¿verdad? Entonces nos va a quedar de esta manera, ¿verdad? X es igual, ¿verdad? A estas dos primeras les vamos a calcular, dijimos, monto, ¿verdad? Entonces nos quedaría 12.700, que es la primera, ¿verdad? 1 menos 77 entre 360 por punto 15. Más la otra obligación, que es de 8.500, ¿verdad? 1 menos 24 días entre 360 por punto 15, ¿verdad? Más, ahora vamos con las que se les aplica valor presente, ¿verdad? 9.650, 1 menos, son 33 días entre 360 por punto 15, más la última, ¿verdad? Que es de 10.500, 1 menos, son 117 días entre 360 por punto 15. Miren, y nos queda de esta manera la ecuación de valor, ¿verdad? Entonces aquí lo único que hacemos es operar, ¿verdad? Lo vamos operando de abajo de arriba hacia abajo, ¿verdad? De una manera ordenada, pero como ya lo hicimos, entonces solo vamos a colocar las cantidades, ¿verdad? Si nos tocara estarlo haciendo por primera vez, pues obvio tendríamos que hacer todo, ¿verdad? Calcular los días y hacer cada una de las operaciones también. Pero como ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces solo vamos a colocar ya los resultados. Para la primera, que nos da 13.000,
120.96. La segunda nos da 8.585.86. La tercera que nos da 9.517.31. Y la última que nos da 9.988.3. ¿Verdad? Y sumamos todo eso, que también ya lo sumamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Y nos da 41.212.26. Y ese sería el valor del pago único, ¿verdad? Como siempre les digo que la primera base para matemáticas es el orden, ¿verdad? Que usted no le quite ni le ponga a las fórmulas, y que vaya de acuerdo al orden en el que se le muestra, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de presentación, ¿verdad? Igual que la anterior con el cuadrito, exactamente da lo mismo. Así es que solamente es para que usted tenga dos opciones al desarrollar estos ejercicios. Entonces, de esta manera es como se resuelven los ejercicios de sustitución de obligaciones financieras o vencimiento común en una fecha intermedia. Bien, tenemos otro ejemplo de sustitución de obligaciones financieras o vencimiento común, ¿verdad? En una fecha intermedia, ¿verdad? Porque se da en estos casos, y a veces en cuestiones bien pequeñitas el alumno, el estudiante se traba, ¿verdad? Entonces por eso quiero traerles este ejercicio para que no tengan ninguna dificultad al momento de que esto les pase en algún libro o en alguna clase, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo ahí, es prácticamente lo mismo, solo que es un detallito, ¿verdad? Que el que vamos a ver cómo se hace en estos casos, ¿verdad? Es el mismo ejemplo, lo único que cambiamos es la fecha del pago, que en este caso es el 17 de julio, y le cambiamos la tasa a un 12%, ¿verdad? Eso es lo que hicimos, ¿verdad? Para cambiar cambiarle un poquito el tema al ejercicio, ¿verdad? Pero de ahí lo demás viene siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos el ejercicio y vamos a empezar llenando el cuadrito. Bien, entonces vamos llenando el cuadrito. La fecha del pago único en este caso es el 17 de julio, ¿verdad? 17 de julio. El valor nominal de los documentos para el primero es de 12.700, ¿verdad? Para el tercero es de 8.500. Para el segundo, perdón, para el tercero es de 9.650. Y para el cuarto es de 10.500, ¿verdad? La fecha de vencimiento para el primero es el 25 de mayo. Omitimos el año porque pues es el mismo. 17 de julio para el siguiente. 12 de septiembre para el tercero. Y 5 de diciembre para el último, ¿verdad? Entonces vamos a averiguar primero cuántos días hay entre la fecha del pago único y las fechas de vencimiento. Comenzamos con la primera, que sería del 25 de mayo al 17 de julio, ¿verdad? Del 25 de mayo al 17 de julio. Entonces mayo tiene 31 días, menos 25 nos quedarían 6 días, ¿verdad? Mayo, junio tiene 30. Y de julio, que son 17, ¿verdad? Sumamos ahí 6 más 30 más 17. Nos quedan 53 días, ¿verdad? Para la primera obligación. Vamos con la segunda, que sería del 17 de julio al 17 de julio. Y aquí es donde está la variante que yo les quería explicar, que se vence exactamente en la fecha del pago, es exactamente en la fecha de vencimiento, ¿verdad? 17 de julio y 17 de julio. Entonces aquí no se calcula tiempo, ¿verdad? No hay un tiempo que calcular.
porque es la misma fecha, ¿verdad? Entonces continuamos con la otra que sería del 17 de julio al 12 de septiembre. 17 de julio al 12 de septiembre, ¿verdad? Entonces julio tiene 31 días, menos 17 serían 14 días, ¿verdad? Julio, agosto tiene 31 días y de septiembre que son 12 días. Sumamos ahí, ¿verdad? 14 más 31 más 12 y nos dan 57 días, ¿verdad? 57 días para el tercero. Y continuamos con la otra que es del 17 de julio al 5 de diciembre, ¿verdad? Entonces julio tiene 31 menos 17 serían 14 días. Agosto, que tiene 31. Septiembre, que tiene 30. Octubre tiene 31. Noviembre tiene 30. Y de diciembre, que son 5 en este caso, ¿verdad? Y sumamos ahí 14 más 31 más 30 más 31 más 30 más 5 y nos quedan 141 días, ¿verdad? Entonces aquí ya solamente nos queda colocar los días en el cuadrito. Para el primero es 53 días. El siguiente, como explicábamos, no tiene días, ¿verdad? Porque es la misma fecha de vencimiento y la misma fecha de pago, ¿verdad? Y es lo que quiero que también les quede claro. Y en el otro son 57 días. Y en el último que son 141 días, ¿verdad? Entonces ahora vamos a encontrar el monto o valor actual dependiendo de si está antes o está después la fecha del pago único. Entonces, para la primera, ¿verdad? Que es del 25 de mayo al 17 de julio, quiere decir que es una fecha posterior. Entonces vamos a encontrar monto, ¿verdad? Y se recuerda a ustedes la formulita del monto. Monto es igual a C entre 1 menos D por T, ¿verdad? Esa es la formulita. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en la primera obligación. Entonces sustituimos, ¿verdad? Son 12.700, 1 menos, ¿verdad? La tasa del descuento en este caso es de un 12%, ¿verdad? Entonces el descuento es de un 12 entre 100, nos quedaría a .12. Esa es la que vamos a utilizar en este ejercicio, ¿verdad? Entonces nos quedaría .12 por, en el primer caso nos quedaron 53 días entre 360, ¿verdad? Y para ahorrar tiempo, ¿verdad? Como ya lo desarrollamos en los otros ejercicios, lo vamos a desarrollar de una vez en la calculadora. 53 entre 360, ¿verdad? Luego lo multiplicamos por la tasa, .12. Luego restamos eso, ¿verdad? De 1 y nos queda eso. Y luego lo dividimos, ¿verdad? 12.700 entre eso que nos dio. Y nos da 12.928.40. ¿Verdad? 12.928.40. ¿Verdad? Eso sería para la primera obligación. La segunda, como no tiene días, ¿verdad? Entonces no hacemos cálculo, ¿verdad? Para la segunda, porque es la misma fecha de vencimiento, entonces no hacemos cálculo. Vamos a hacer cálculo para la tercera, que es del 17, el 12 de septiembre se vence. Pero la vamos a cancelar antes, el 17 de julio. Entonces vamos a calcular valor presente. Y se acuerda usted de la formulita del valor presente, ¿verdad? Valor presente es igual, C es igual a S, 1 menos D por T, ¿verdad? Esa es la formulita del valor presente.
Entonces vamos a calcularla, ¿verdad? Nos quedaría con 9.650, 1 menos la tasa que es 0.12 por, aquí nos quedaron 57 días entre 360, ¿verdad? Entonces ya solamente operamos, ¿verdad? Dividimos el tiempo, 57 entre 360, ¿verdad? Eso lo multiplicamos por 0.12, ¿verdad? Igual, luego 1 menos eso que nos dio, ¿verdad? Y luego lo multiplicamos por 9.650 y nos da 9.466.65, ¿verdad? 9.466.65. Y vamos con la otra que también le vamos a calcular valor presente, ¿verdad? Porque la vamos a calcular, la vamos a pagar en una fecha anterior. Entonces nos va a quedar C es igual a 10.500, 1 menos 0.12 por, aquí nos quedaron 141 días entre 360, ¿verdad? Entonces igual operamos ahí de un solo en la calculadora, 141 entre 360, ¿verdad? Eso lo multiplicamos por 0.12, a eso le restamos 1, ¿verdad? Y luego lo multiplicamos por 10.500 y nos da 10.006.50, ¿verdad? Ahora nos resta solamente colocarlos en el cuadrito esas cantidades. Entonces, para el primero nos dio 12.928.40. Para el siguiente, ¿verdad? Como no tiene fecha, no tiene tiempo, ¿verdad? Va a pagar lo mismo que iba a pagar, ¿verdad? No va a pagar ni más ni menos porque es la misma fecha, va a pagar lo mismo. Entonces trasladamos estos 8.500 para acá, ¿verdad? Mire. Para 9.650 nos salieron 9.466.65 y para el último nos salieron 10.006.50, ¿verdad? Entonces sumamos ahí 12.928.40 más 8.500 más 9.466.65 más 10.006.5, ¿verdad? Y nos da 40.901.55. Mire, y ese es el pago único a realizar en una fecha intermedia, y tomando en cuenta que la fecha intermedia es la misma de uno de los pagos, ¿verdad? Entonces a ese pago no se le calcula tiempo ni se le calcula ninguna fórmula, pero entonces pagaría exactamente lo mismo porque la cancelaría el día que corresponde, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar ahora con el uso de la línea de tiempo y la ecuación de valor. Entonces vamos a colocar, ¿verdad?, cada una de las obligaciones según las fechas, ¿verdad? Y la fecha del pago único también, para ver cómo nos queda ya la ecuación de valor, ¿verdad? Entonces la primera es el 25 de mayo, ¿verdad? Que el saldo es de 12.700, ¿verdad? La siguiente es el 17 de julio, ¿verdad? Que el saldo es de 8.500. La tercera es del 12 de septiembre, ¿verdad? 12 de septiembre, que es de 9.650. Y la última, que es del 5 de diciembre, que el valor es de 10.500, ¿verdad? Y la fecha del pago único, que es el 17 de julio. Entonces aquí también es la fecha del pago único, mira, ¿verdad? Entonces vamos a trasladar todas las demás hasta la fecha del pago único. Mire, mire, ¿verdad? Y calculamos los días, pero como ya los tenemos, ¿verdad? Entonces solamente los colocamos. Esta le quedarían 53 días, ¿verdad?
a esta le quedarían 57 días y a esta le quedarían 141 días, ¿verdad? Entonces, mire que donde está la fecha del pago único, pues obvio, ¿verdad? No tiene ningún tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso no le calculamos tiempo específico. Y ahora elaboramos la ecuación de valor igualando, ¿verdad?, los pagos con las obligaciones. Entonces nos quedaría X igual, ¿verdad?, a todos los pagos que tenemos ahí arriba. El primero le calcularíamos monto, mire, porque se paga después, ¿verdad? Entonces le calculamos monto. Entonces nos quedaría 12.700, 1 menos, .12 era la tasa, por 53 entre 360. ¿Verdad? Más, colocamos esta, mire, que está ahí, que no se le calcula nada, pero está ahí. Más 8.500, miren, no se le calcula nada, pero la colocamos, ¿verdad? Porque hay que pagarlo en esa fecha, ¿verdad? No se le va a restar ni se le va a sumar, pero hay que colocarla porque eso es lo que se va a pagar a esa fecha de vencimiento. A estas entonces les vamos a calcular valor actual, mire, porque se van a pagar antes de que se venzan. Entonces nos quedaría 9.650, 1 menos, .12 por, estas son de 57 días, entre 360 más, vamos con la otra, que es 10.500, 1 menos, .12 por 141 días, entre 360. Miren, y así nos queda planteada la ecuación de valor. Y entonces, como ya desarrollamos, ¿verdad?, el ejercicio en el anterior, entonces solo vamos a colocar las cantidades, ¿verdad?, lo que nos dio en cada una de las respuestas anteriores. Entonces, en el primero nos quedaron 12.928.40 más 8.500. Más en el tercero nos quedaron 9.466.65 más el último que nos quedaron 10.006.50, ¿verdad? Entonces ahora solo nos resta sumar esas cantidades que también ya las sumamos, ¿verdad? Entonces solamente vamos a colocar la cantidad y ya la suma nos da 40.901.55, ¿verdad? Y ese es el valor del pago único en una fecha intermedia, con la salvedad de que la fecha del pago único es el mismo de una de las fechas de vencimiento, y así es como se trabaja tanto en el cuadro, ¿verdad?, en la forma del cuadrito, como con la línea de tiempo y la ecuación de valor. Entonces así es como se trabajan los ejercicios de sustitución de obligaciones financieras o crediticias o vencimiento común en una fecha anterior, en una fecha posterior y en una